Hola, hoy vamos a dibujar con el gran Matisse. Matisse fue un artista francés que junto con Picasso contribuyó de manera definitiva en el desarrollo del arte moderno a principios del siglo XX. Conocido por el brillante colorido de sus cuadros, relacionado con el fauvismo, el estilo de los colores fieros y rabiosos que sorprendió al mundo artístico de entonces, destacó también por su forma suelta y fluida de dibujar. Aunque su formación fue clásica y académica, Matisse alcanzó con el dibujo unas cotas altísimas de libertad expresiva, con un uso prodigioso de la línea. Líneas fluidas, sueltas, espontáneas y dinámicas. Líneas que hablan por sí solas, casi independientes de lo que representan. Matisse utilizaba un tipo de línea fluida y libre que le permitía simplificar el dibujo y a la vez obtener un resultado limpio, ligero y muy expresivo. Utilizaremos algunos de sus dibujos en este tutorial para soltarnos y sentirnos más libres dibujando, sin ataduras y sin sacrificios académicos. Lo primero, los materiales. Utilizaremos un bloc para esbozo de 100 hojas para tener material suficiente para poder trabajar con continuidad. Carboncillos gruesos y medianos. Y por último, unos bolígrafos de tinta líquida que utilizaremos en sustitución de las plumillas que utilizaba Matisse para dibujar los dibujos a tinta china. Ojo, copiar para mí no significa hacer una imitación exacta y mimética, sino captar el espíritu y la forma en que el dibujo ha sido realizado. Debemos quitarnos toda preocupación respecto a que el parecido sea exacto. Da igual. Lo normal es que no hayamos tenido formación académica, la que tuvo Matisse, y por tanto no debemos preocuparnos sobre la anatomía, las proporciones o la composición por el momento. Tampoco importa si no se parece al retrato original. Lo importante es que se parezcan las líneas y sobre todo cómo están hechas. Si no nos sentimos cómodos lanzándonos al papel en blanco, podemos utilizar un viejo truco que lleva siglos utilizándose, el de calcar. Más adelante dedicaré algún vídeo exclusivamente a este fascinante tema, presente en todas las épocas de la pintura desde las cuevas prehistóricas. Calcar no es malo, no está prohibido y no va en contra de ninguna norma. Tampoco hace que los dibujos tengan menos mérito. Un dibujo calcado puede ser muy malo. No es nada fácil calcar. Es solamente una pequeña ayuda. Lo verdaderamente difícil es dejar fluir las líneas sobre esa guía. Probemos ahora a dibujar del revés. Lo vamos a hacer con la lámina número 2. Otro precioso dibujo de Matisse, de líneas sencillas, fluidas, directas. Y si doy la vuelta a la lámina, automáticamente mi cerebro ya no reconoce una cara con tanta facilidad. Se ve obligado a distinguir solo líneas, la longitud que tienen, de dónde a dónde van, su forma, la presión con que están hechas. Es decir, nuestra vista se fija solo en los elementos plásticos y no en lo que representan. Si hacéis varias pruebas del revés, con cualquier dibujo, veréis que
es mucho más fácil entender lo que desde mi punto de vista es dibujar bien, poner el foco en lo importante, los elementos plásticos, los puros elementos plásticos. Y por supuesto, podéis utilizar también el truco del calco, incluso del revés, sin problema. No pasa nada, nadie os exige el dominio de la forma y la técnica del encaje o de la composición, de momento. En este dibujo de Matisse se ven claramente las correcciones a las que aludí anteriormente. Correcciones que habitualmente hace con la mano para ir borrando y modificando los gestos según progresa el dibujo. Esto genera un fondo grisáceo que le permite ya ir preparando lo que puedan ser quizá sombras, luces, relieves, etc. En este ejercicio solamente vamos a trazar líneas, borrar, volver a dibujar y así vamos a disfrutar cada vez más del proceso creativo de Matisse, dejándonos llevar por el fluir del dibujo. Recuerda fijarte solo en las líneas, en cómo están puestas, la dirección que llevan, la longitud e intentar acercarte con soltura y libertad a las mismas. En este cuarto ejercicio vamos a hacer ya un ejercicio de mancha más contundente. Matisse utiliza el negro con el carboncillo más apretado, creando efectos de sombra y relieve tanto en el rostro como en los brazos y el resto de la figura. Sin embargo, el comienzo del dibujo es exactamente igual. En los trazos que se observan arriba a la derecha en el fondo del dibujo se ve que comenzó del mismo modo. Fue con líneas simples y sencillas y fluidas, como las que hemos aprendido a hacer en los primeros ejercicios. Solo con esas líneas empezamos trabajando hasta llegar a la forma deseada. Como veis, seguimos utilizando las manos para borrar e ir ambientando el dibujo. Finalmente sombrearemos con más intensidad algunas zonas, con el trapo podemos limpiar algunas áreas, sacando algo más de luz. Y solo muy al final, con la goma de borrar, daremos algunos toques de luz en cara, cuello y brazos, como hizo el genial maestro. Cuenta Matisse que en la academia alguien le comentó maliciosamente que sus modelos resultaban algo monstruosos y deformes, y que si se encontrara con uno de sus modelos por la calle se llevaría un buen susto. Matisse respondió que no pintaba modelos, pintaba cuadros. En el caso del dibujo pasa exactamente igual, él hace dibujos. La representación de los objetos pasa a un segundo plano, cuando la línea es tan lírica, tan bonita, tan fluida y tan protagonista en el conjunto del dibujo. Matisse, en lo que él llamaba series-acciones, utilizaba la tinta como una herramienta definitiva para dejar fluir el sentimiento y poner toda la emoción de primera mano en sus dibujos. Conecta con una manera más oriental de dibujar, más caligráfica en el sentido de que no hay que interrumpir nunca el trazo, no hay que parar nunca la energía que fluye directamente de la emoción a la tinta. Estos dibujos están ejecutados con mucha más espontaneidad, la tinta lo permite. Y las composiciones se van haciendo más complejas, integrando el fondo y las figuras, conectando unos objetos con otros, creando un entramado de líneas dinámico y plástico de una gran belleza. Matisse busca disfrutar con las líneas, dejar fluir los trazos y profundizar en la emoción de captar lo que el modelo le ofrece. Él hablaba de que se metía literalmente dentro del modelo, ya fuera un jarrón con flores o una mujer desnuda, para literalmente imbuirse en sus líneas, de su respiración, de sus volúmenes y demás sensaciones que él percibía. Podemos hacer trazos que van de un punto a otro sin pensar. Podemos hacer líneas paralelas o cuadrículas rápidas para ir perfeccionando los trazos. O líneas concéntricas circulares, crecientes o decrecientes.
Podemos practicar arabescos florales, muy del estilo del maestro, margaritas, hojas, simples X o simples patrones repetidos de manera ágil. Vamos con el primer dibujo. Es un dibujo aparentemente inacabado, pero no es así. Él simplemente se coloca delante de un bodegón, un frutero, una jarra, unas frutas, y elige empezar por una manzana. Continúa por otra manzana, luego por otra, hasta que llega al plato, con solo líneas en movimiento. Después ve que la jarra está encima y que al continuar sale del papel. No pasa nada. Él solo busca meterse dentro de las frutas, intentar que fluyan los trazos para crear un dibujo. Está disfrutando de dibujar. No está preocupado por la forma de las frutas o del resto de las cosas. En este segundo dibujo repetimos lo que hemos hecho en el anterior. Como veis, el maestro ha extendido todos los elementos mucho más por el papel. Podéis hacer vuestra propia composición. No importa si una margarita se sale de la superficie del dibujo. Tampoco importa, como llevamos diciendo todo el tutorial, el que no se parezca al dibujo original. Se trata solo de dejar fluir los trazos. Es muy buena práctica lanzarse con tinta sin miedo de esta manera. Aunque salgamos del papel, no son errores compositivos, no pasa nada. Una vez más, podemos intentar también dibujarlo del revés o utilizando el calco. Funciona muy bien, solo hay que fijarse en las líneas y en cómo están puestas. En este último dibujo de tinta vamos a tratar el que posiblemente sea el tema favorito de Matisse, el desnudo. Vamos a empezar este dibujo del revés y calcándolo. De esa forma soltaremos las líneas de tinta con mucha más facilidad. Después de estas prácticas podemos atrevernos con un bodegón del natural. Cualquier rincón de casa o de otro espacio que os guste puede servir. Recuerda que lo importante no es la composición ni el parecido exacto, sino solo dejar fluir los trazos de manera espontánea, sin dudar, sin pensar ni calcular y sin rectificar o corregir. Hay que disfrutar de las líneas del dibujo, de cada trazo, y no pensar que está saliendo mal. Hay que mirar y observar con detalle mucho el modelo. Cada línea, ya sea curva, recta, larga, corta, ver dónde empieza y dónde acaba y dejar fluir la mano disfrutando de cada trazo. Si no os sentís seguros utilizando la tinta directamente, podéis usar para empezar el carboncillo o el lápiz, de manera muy suave y fluida, como en los primeros dibujos que copiamos de Matisse. Hacemos una base muy suave que va planteando de manera sutil por donde van las líneas generales.
Cuando tenemos ya la idea apuntada, borramos ligeramente con la mano las líneas, si las hemos hecho con carboncillo, y pasamos a la tinta. Ojo, no repasamos lo que hemos hecho, sino que fluimos de igual manera sobre las líneas suaves planteadas anteriormente, sin precisión, sin exactitud, solo fluyendo. De esa forma mantenemos la misma espontaneidad también en los trazos finales a tinta. Recuerda sobre todo que se trata de disfrutar dibujando. Acabo aquí este tutorial. Espero que os haya servido para al menos disfrutar del dibujo desde otro punto de vista y que os ayude en general a soltaros y a sentiros más libres y a disfrutar de todo lo que hagáis, incluido el dibujo. Hasta la vista.